Hola, en esta oportunidad quiero compartirles la forma de construir y analizar esta matriz, la matriz de posicionamiento estratégico y evaluación de la acción. Mi nombre es José Dier Baquiro y estoy aquí para compartir conocimiento. Y dentro del diagnóstico estratégico, la matriz FODA o la matriz DOFA sería el primer instrumento a utilizar. Allí identificamos las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y amenazas. Bueno, sigue después la construcción de esta matriz, porque a partir de ella podemos identificar, de acuerdo a la información que nos arroje la matriz, qué tipo de estrategia deben utilizar. Iniciemos entonces con el desarrollo de la matriz. Como pueden ver, es una matriz de 4 cuadrantes. Tenemos el cuadrante agresivo, el cuadrante competitivo, el cuadrante defensivo y el cuadrante conservador. Tenemos en el plano cartesiano el eje de las X y tenemos el eje de la Y. Ubicamos nosotros entonces en la parte positiva del eje de la Y la fortaleza financiera. En la parte negativa del eje de la Y la estabilidad ambiental. En el lado positivo de las X, la fortaleza de la industria, y en el lado negativo de las X, la ventaja competitiva. A la hora de cruzar la información y los datos que vamos a colocar, el resultado nos debe llevar a que la empresa se puede ubicar en un cuadrante. En este ejemplo, el resultado de esta compañía nos arrojó que es una empresa de corte agresivo. Bueno, ¿para qué es importante esta matriz? Para el diseño de estrategias, repito. Si ubicamos la empresa en el lado conservador, esto implicaría permanecer dentro de las habilidades básicas que tiene la empresa sin tomar riesgos excesivos. Ser conservador significa ser prudente. ¿Sí? Quizás no tenemos o la empresa no tiene todas las competencias y todas las capacidades dispuestas como para eh, entrar a competir de manera agresiva dentro del mercado. Por el contrario, si nos ubicamos dentro del cuadrante agresivo, sería una excelente posición de utilizar fortalezas con el objetivo de aprovechar oportunidades, vencer debilidades y eludir amenazas, netamente de corte agresivo. Si la empresa se ubica en el cuadrante defensivo, lo importante allí es que hay que mejorar debilidades y evitar amenazas. La empresa no estaría en una buena situación. Y si miramos en la parte competitiva, pues debemos diseñar aspectos relacionados con la inteligencia competitiva, con la vigilancia tecnológica, aspectos con la vigilancia comercial y con la vigilancia competitiva para poder llevar la empresa a un mejor nivel. Como pueden ver, una matriz, tenemos 4 cuadrantes: el agresivo, el competitivo, el defensivo y el conservador. ¿Cómo se desarrollan las estrategias? ¿Sí? ¿Cómo se desarrollan las estrategias entonces de acuerdo al posicionamiento que tiene la empresa dentro de la matriz? Por ejemplo, si nos ubicamos en la parte del cuadrante agresivo, es importante desarrollar estrategias que tengan que ver con penetración en el mercado, con el desarrollo de mercados, con el desarrollo de productos, con la integración bien sea hacia adelante, hacia atrás u horizontal, con la diversificación de conglomerado, con la diversificación concéntrica y con la diversificación horizontal. Si vamos hacia el lado conservador, es importante formular estrategias como la de penetración de mercados, el desarrollo de productos y la diversificación concéntrica. Si nos vamos por el lado defensivo, repito, tenemos entonces que pensar en cómo achicar la empresa, cómo reducirle a tamaño, por qué no pensar en liquidarla o en la diversificación concéntrica y en el desposeimiento. Y si nos vamos por el lado competitivo, pues viene nuevamente la penetración de mercados, el desarrollo de mercados, desarrollo de productos, la integración hacia adelante, hacia atrás y lo que es la asociación. Esta matriz es muy interesante porque me permite identificar dentro de los 4 grupos de factores en dónde se ubica la empresa. Repito, debemos estudiar la fortaleza financiera, que es un aspecto interno junto con la ventaja competitiva. Fortaleza financiera y ventaja competitiva analiza factores de corte corte interno. Y la fortaleza de la industria y la estabilidad ambiental analiza factores de corte externo. Analicemos entonces con un caso
que estamos trabajando en una empresa. Aquí tenemos la ventaja competitiva. Hace parte del componente interno de la empresa. Observen que aquí tenemos 5 factores: número de asociados o número de clientes, el servicio al cliente, la imagen corporativa, la tecnología y el espacio en metro cuadrado. Observen que se ha calificado el de 1 a 4, pero la metodología me dice que uno puede calificarla de 1 a 6. Pero ojo, en la ventaja competitiva, tener presente que debemos calificar de -1 a -6, donde -1 es muy importante y -6 es poco importante. En ese sentido, analicemos. El número de asociados es algo muy importante. El servicio al cliente no es tan importante como el número de asociados. La imagen corporativa es tan importante como el número de asociados. La tecnología es menos importante que el servicio al cliente. Y el espacio en metros cuadrados es menos importante que la tecnología. El procedimiento me dice que debo sumar esos valores, ¿sí?, y promediarlos. Sumando esos factores y a la hora de calcular el promedio, nos damos cuenta que la ventaja competitiva tiene un promedio de -2.2. Ese procedimiento, ¿sí?, algo similar, lo hacemos con la posición estratégica interna asociada con la fortaleza financiera. En este caso, ¿sí?, identificamos también 5 factores, pueden ser más, 5 factores, y para este caso trabajamos el capital de trabajo, el capital o el patrimonio de la compañía, el flujo de dinero que tiene la empresa, la rentabilidad o rendimiento y la calidad de servicio. Para el caso de la fortaleza financiera, tenemos que trabajar con valores positivos. Evaluamos cada factor y los evaluamos de 1 a 6, donde 1 es menos importante y 6 es más importante. En ese sentido vemos que el capital de trabajo es muy importante, pero no tanto como el capital. A su vez, el flujo de dinero es menos importante que el capital de trabajo, por eso se ha evaluado con 3. El rendimiento menos importante que el flujo de dinero y mucho menos importante la calidad de servicio cuando le evaluamos con 1. Sumamos esos valores, sacamos el promedio y detectamos que el promedio de la fortaleza financiera es de 3. Pasando a los aspectos externos, identificamos la fortaleza de la industria. La fortaleza de la industria también hemos considerado 5 factores y la forma de evaluar es un poco parecida a la fortaleza financiera. La calificamos cada factor de 1 a 6, donde 1 es menos importante y 6 es más importante. Miremos, tenemos la estabilidad con una calificación de 5, la tecnología con 4, la productividad con 3, el crecimiento con 2 y la facilidad de ingresar en el mercado con 1. Se han colocado en orden de importancia. 5 es el más importante y facilidad de ingresar en el mercado tiene 1, es el menos importante. A la hora de sumar estos valores, identificamos que el promedio sería de 3. La fortaleza de la industria tiene un promedio de 3. En lo que tiene que ver con la estabilidad del ambiente, que es otro aspecto externo a analizar, procedemos a identificar los factores. Aquí tenemos aspectos de tipo político, económico, social, tecnológico, ambiental. Analizamos la tasa de interés, la economía, la inflación, los cambios tecnológicos, la competencia. Y mire que lo evaluamos algo parecido a lo que hicimos con la ventaja competitiva. Lo calificamos de -1 a -6, donde -1 es muy importante y -6 es poco importante. La tasa de interés es muy importante porque se ha calificado con -1. No es tan importante la economía porque lo calificamos con 2. La inflación es tan importante como la tasa de interés. Menos importante que la economía es los cambios tecnológicos y la competencia es tan importante como la inflación y como la tasa de interés. Hacemos la sumatoria, calculamos el promedio y notamos que la estabilidad del ambiente tiene un promedio de -1.6. ¿Pueden existir más de 5 factores en cada uno de esos grupos? Claro que sí. Lo importante es que, repito, se evalúen ventaja competitiva de -1 a -6, la fortaleza financiera de 1 a 6, la fortaleza de la industria de 1 a 6 y la estabilidad del ambiente de -1 a -6. Observemos entonces que la parte del eje de las X la va a conformar la ventaja competitiva y la fortaleza de la industria.
¿Cómo procedemos entonces a calcular ese valor que debemos llevar a la matriz? Muy sencillo. Vamos a sumar el promedio de la ventaja competitiva con el promedio de la fortaleza de la industria. A la hora de hacer esa suma identificamos que x es igual a 0.8. X, el eje de las X es igual a 0.8. Hacemos un procedimiento similar con el eje de la Y. Identificamos entonces que el eje de la Y está conformado por la fortaleza financiera y por la estabilidad del ambiente. Sumamos el promedio de la fortaleza financiera con la estabilidad del ambiente y notamos entonces que Y tiene un valor de 1.4. De esa forma calculamos ese punto exacto que debemos llevar a matriz para ubicarlo dentro del plano cartesiano. Es muy importante tener presente que a la hora de graficar, tener en cuenta esos detallitos. Observen cómo y es igual a 1.4, está señalado dentro del plano, y x es igual a 0.8. Notamos que la empresa se ubica en un cuadrante agresivo, por lo tanto debe formular estrategias de corte agresivo para seguir posicionándose como número uno o queriendo llegar a un posicionamiento bien interesante dentro de la mente de los consumidores, dentro de los usuarios, dentro de sus clientes. Esta matriz la podemos también construir con Excel. Entonces vamos a mirar cómo se construye la matriz utilizando ese software tan importante que es el Excel. He traído entonces a Excel el grupo de factores. Tengo la ventaja competitiva y la fortaleza de la industria. Ventaja competitiva y fortaleza de la industria me ayuda a identificar el eje de las X y el eje de la Y, la fortaleza financiera y la estabilidad ambiental. Observen que aquí tengo el promedio de la ventaja competitiva, que es menos 2.2, la fortaleza de la industria es 3, la fortaleza financiera es 3 y la estabilidad del ambiente es de menos 1.6. Bueno, procedemos entonces a calcular esas ordenadas que vamos a llevar al plano cartesiano. ¿Cómo calculo las X? Listo, es algo muy sencillo. Sumamos el promedio de la ventaja competitiva con el promedio de la fortaleza de la industria. Y aquí tenemos un valor de 0.8. Ese procedimiento hacemos algo similar con el eje de la Y. Sumamos entonces el promedio de la fortaleza financiera con el promedio de la estabilidad del ambiente y tenemos un valor de 1.4. Hagamos un resumen. Aquí tenemos el eje de las X, aquí tenemos el eje de la Y. X va desde 0 hasta 0.8. Y iría desde 0 hasta 1.4. Sería el resumen para trabajar después en el plano cartesiano. Procedemos a señalar estos dos aspectos, estos cuatro datos, y vamos a insertar una gráfica. ¿Qué tipo de gráfica insertamos? Ojo, vamos a insertar este gráfico de dispersión, ¿sí? XY. Y dentro del gráfico de dispersión vamos a señalar este que me arroja, que tiene estas curvas. Damos aquí e inmediatamente nos muestra la ubicación de los puntos. Observen, este sería el eje de las Y, el eje de las X, como son positivos, se ubican en ese lado. Observen, tenemos que X es igual a 0.8, aquí está X 0.8, y tenemos que Y es igual a 1.4, Y sería igual a 1.4. Pueden observar que solo tengo un cuadrante, ¿cierto? ¿Cómo convertimos entonces esto en 4 cuadrantes? Tenemos que hacerle unos ajustes a los ejes. ¿Cómo hacemos los ajustes a los ejes? Señalamos entonces el eje de las Y. Damos clic derecho, dar formato al eje, y en dar formato al eje ubicamos entonces un punto mínimo que sería negativo, vamos a ponerle menos 4, y un punto máximo que voy a colocarle aquí más 4, ¿sí? La idea es que la gráfica sea interesante y se vea bien presentada. Vamos a mirar que vamos a trabajar con unos intervalos de 0.5, ¿sí? Pueden trabajar cualquiera,
y el menor voy a dejar que Excel lo coloque, que es 0.1. De esa forma entonces el eje de las Y ya ha quedado parametrizado de acuerdo a los datos que incorporé. Observen que el dato más alto es más 4 y el dato más bajo es menos 4 y que los intervalos van de 0.5. Ese mismo procedimiento hacemos con el eje de la Y. Ubicamos el eje de la Y, damos clic aquí, clic derecho, damos formato al eje y hacemos el mismo procedimiento. Mantenemos el menos 4 con el fin de que haya una unidad de criterio a la hora de elaborar la gráfica. El máximo lo vamos a trabajar con 4. Mantenemos el intervalo de 0.5 y dejamos que Excel nos coloque el menor, ¿sí? Y observen que de esa forma tenemos ya la gráfica. Hemos hecho la gráfica con sus 4 cuadrantes y hemos identificado que la empresa efectivamente está en este cuadrante, ¿sí? Y este cuadrante, pues ustedes ya saben que es el cuadrante agresivo. Si el resultado hubiera sido aquí, estaríamos hablando de un cuadrante conservador. Si el resultado hubiera sido en este cuadrante, un cuadrante defensivo. O si el resultado hubiera llegado aquí las coordenadas, estaríamos hablando de un cuadrante competitivo. De esta forma se construye la matriz. De esta forma, con la información que nos arroja este instrumento, podemos formular. Aquí podemos entonces formular estrategias de corte agresivo, como las que mencioné en la primera parte de este video. Deben colocar el título y repito, es un instrumento muy interesante con el fin de identificar aquellos aspectos internos y externos claves y a partir de la cuantificación de esas variables llevarlo a un plano cartesiano y poder identificar en qué cuadrante ubico la empresa. Identifico el cuadrante me permite dar insumos para formular estrategias mucho más precisas, que en este caso son de corte agresivo. Bueno, espero que este video ha sido de su agrado y pues trataré de hacer otro video relacionado con la matriz de Boston, la matriz de portafolio. Otro instrumento muy interesante para evaluar cómo están nuestros clientes cuando tengo diferentes tipos de clientes, cómo están mis productos cuando tengo diferentes tipos de productos y instrumento también muy interesante para lo que es el diagnóstico y para la toma de decisiones. Nuevamente reitero, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.